Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Muy buenas tardes, querida comunidad hispana de Canadá. Soy Paula Pinzón y gracias por acompañarnos en esta edición de viernes. Hoy tenemos información muy importante para inmigrantes, avances en infraestructura, innovación médica y por supuesto todo lo que dejó una nueva jornada del Mundial 2026. ¡Comenzamos! Abrimos con una noticia que miles de personas estaban esperando. La reapertura del PEC provocó una saturación de la plataforma Arrima, dejando a muchos usuarios sin poder completar sus trámites y con incertidumbre sobre el proceso. Vamos con el informe. La reapertura del programa de la experiencia quebequense, conocido como PEC, comenzó este jueves con problemas técnicos que impidieron a muchos trabajadores y estudiantes extranjeros presentar su solicitud para obtener la residencia permanente en Quebec. Desde las 8:30 de la mañana, cuando se abrió el periodo de recepción de solicitudes, numerosos usuarios reportaron que la plataforma Arrima cerraba sus sesiones o mostraba mensajes de error debido al alto número de personas que intentaban ingresar al mismo tiempo. El Ministerio de Inmigración de Quebec reconoció la saturación del sistema, aunque aseguró que la plataforma permaneció operativa y que algunas solicitudes sí pudieron completarse. También recordó que esta primera etapa estará abierta hasta el 31 de octubre, que no existe un límite de cupos y que todas las solicitudes que cumplan los requisitos serán evaluadas. Aún así, la incertidumbre llevó a miles de personas a intentar presentar su expediente desde el primer minuto. Tras los cambios que ha sufrido la política migratoria de Quebec durante los últimos 2 años, muchos aspirantes temen que las reglas vuelvan a modificarse y prefieren no esperar. El abogado de inmigración Maxime Lapointe calificó la situación como un momento de caos, mientras que varios solicitantes expresaron su frustración al no poder acceder al sistema pese a haberse conectado antes de la apertura oficial. El PEC fue reabierto por el gobierno de Quebec por un periodo temporal de 2 años, después de haber permanecido suspendido. Se trata de una de las vías más rápidas para que trabajadores temporales y graduados de instituciones quebequenses puedan obtener el certificado de selección de Quebec, paso previo a la residencia permanente en Canadá. Queremos conocer su experiencia. ¿Intentaron ingresar a la plataforma Arrima? ¿Pudieron completar su trámite o también tuvieron dificultades? Los leemos en los comentarios. La policía montada informó sobre un operativo que permitió desarticular una presunta red dedicada al traslado irregular de migrantes. 2 personas fueron detenidas durante la intervención. Veamos los detalles. Un equipo de control fronterizo de la Policía Montada de Canadá allanó este jueves una vivienda en el barrio de Montreal Norte que presuntamente servía como casa de resguardo para migrantes, en el marco de una investigación conjunta con las autoridades aduaneras de Estados Unidos. La operación resultó en el arresto de un presunto traficante de personas, quien podría enfrentar cargos de conspiración para cometer un delito en el extranjero y de organización de entrada ilegal a Canadá. Un migrante proveniente del este de la India también fue detenido y será transferido a las autoridades migratorias. Según la agente de la Policía Montada, Marie-Pierre Gertin, la vivienda habría alojado a migrantes antes o después de cruzar ilegalmente la frontera entre Canadá y Estados Unidos. El operativo está vinculado a un incidente ocurrido el 2 de junio, en el que un oficial de la Policía Montada resultó herido por un presunto traficante interceptado cerca de la frontera con 5 migrantes a bordo de un vehículo. Las autoridades explicaron que las redes de tráfico de personas se han vuelto más organizadas desde que ambos países cerraron en 2023 el vacío legal que permitía cruzar irregularmente la frontera para solicitar asilo, incluyendo el conocido cruce de Roxham Road en Quebec. Según la investigación, estas redes utilizan plataformas de mensajería como Snapchat y WhatsApp para coordinar los cruces ilegales. El operativo del jueves fue llevado a cabo por el equipo integrado de control fronterizo Champlain, con la participación de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá y la Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos. La policía indicó que, hasta el momento, no se ha registrado un aumento en el número de migrantes interceptados en la frontera en comparación con periodos anteriores, pese a la presión migratoria generada por decisiones recientes de la Corte Suprema de Estados Unidos que afectan a personas provenientes de Haití y Siria. Buenas noticias para millones de familias. Este mes empiezan a distribuirse los nuevos apoyos federales,
destinados a aliviar el costo de los alimentos y otros productos básicos. Más información a continuación. Miles de hogares en Canadá comenzaron a recibir este viernes el primer pago trimestral de la nueva asignación canadiense para alimentos y necesidades básicas, un programa del gobierno federal que busca ayudar a las familias de bajos ingresos a enfrentar el aumento en el costo de la vida. Este beneficio reemplaza al antiguo crédito del TPS, conocido en inglés como GST. Mantiene los mismos criterios de elegibilidad y ahora ofrece pagos un 25% más altos durante los próximos 5 años. Además, en junio, los beneficiarios ya habían recibido un pago extraordinario equivalente al 50% del monto anual como parte de la transición al nuevo programa. Los montos varían según los ingresos del hogar, el estado civil y el número de hijos. En algunos casos, las familias podrán recibir más de $1,000 al año, distribuidos en depósitos trimestrales libres de impuestos. Quienes tengan derecho al beneficio no necesitan presentar una nueva solicitud, ya que la Agencia de Ingresos de Canadá determina la elegibilidad con base en la Declaración de Impuestos de 2025. El gobierno del primer ministro Mark Carney presentó esta medida a principios de año como parte de su estrategia para aliviar el impacto del aumento en los precios de los alimentos y otros productos esenciales, en un contexto de incertidumbre económica. El siguiente pago está programado para el 5 de octubre. Ottawa y Alberta alcanzaron un acuerdo para impulsar un nuevo oleoducto hacia la costa del Pacífico, un proyecto que promete reactivar el debate sobre energía, economía y medio ambiente. Vamos con más información. El gobierno federal y la provincia de Alberta dieron un paso decisivo para construir un nuevo oleoducto hacia la costa oeste de Canadá, un proyecto que busca ampliar las exportaciones de petróleo a los mercados de Asia y reducir la dependencia del mercado estadounidense. El primer ministro Mark Carney y la premier de Alberta, Danielle Smith, anunciaron que el proyecto seguirá el corredor del actual oleoducto Trans Mountain Pipeline, atravesando el sur de Columbia Británica hasta una nueva terminal en la costa del Pacífico. La nueva infraestructura tendría capacidad para transportar más de 1 millón de barriles de petróleo al día. El proyecto será desarrollado mediante una alianza entre la empresa pública Trans Mountain y la compañía Pembina Pipeline Corporation, mientras que los gobiernos federal y de Alberta participarán como inversionistas. Además, se busca que comunidades indígenas puedan convertirse en socias del proyecto. Las obras podrían comenzar en el otoño de 2027 y el oleoducto entraría en operación alrededor de 2033 si supera el proceso regulatorio y las consultas con las primeras naciones. Paralelamente, Ottawa firmó un acuerdo con el gobierno de la Columbia Británica que contempla inversiones multimillonarias para modernizar el puerto de Vancouver, ampliar proyectos mineros y de infraestructura, además de mantener la prohibición de buques petroleros en la costa norte de la provincia, una condición considerada clave para proteger ecosistemas sensibles y lograr el respaldo de Columbia Británica. Al mismo tiempo, los gobiernos de Canadá y Alberta firmaron un memorando de entendimiento para avanzar en el proyecto Pathways, una iniciativa de captura y almacenamiento de carbono diseñada para reducir las emisiones de la industria de las arenas petrolíferas, mientras aumenta la capacidad de exportación del sector energético. La tecnología sigue rompiendo barreras. Un policía canadiense con ELA se convirtió en el primer paciente en recibir un implante cerebral de Neuralink para tratar esta enfermedad. Conozcamos esta historia. Un policía de Vancouver se convirtió en el primer canadiense con esclerosis lateral amiotrófica, conocida como ELA, en recibir un implante cerebral de la empresa Neuralink, propiedad de Elon Musk. El procedimiento forma parte de un ensayo clínico que busca ayudar a personas que han perdido la capacidad de moverse por enfermedades neurológicas o lesiones en la médula espinal. Lee Martin, de 48 años y sargento del Departamento de Policía de Vancouver, vive con ELA, una enfermedad que destruye de forma progresiva las células nerviosas que controlan los músculos. Con el tiempo, quienes la padecen pierden la capacidad de caminar, hablar e incluso respirar por sí mismos. La cirugía se realizó el pasado 20 de mayo en el Toronto Western Hospital. Durante la operación, un robot especializado colocó más de 1,000 electrodos en la parte del cerebro encargada del movimiento. Apenas unas horas después, Martin ya podía mover el cursor de una computadora únicamente con pensarlo y escribir utilizando un teclado digital.
El exoficial asegura que el implante no busca curar la enfermedad, pero sí darle más independencia conforme avance su condición. Su principal esperanza es que, cuando ya no pueda hablar, pueda seguir comunicándose con su familia mediante una computadora controlada con sus pensamientos. El ensayo ha despertado interés por su potencial para mejorar la calidad de vida de personas con parálisis, aunque también ha generado debate por tratarse de una tecnología desarrollada por Neuralink, empresa que ha enfrentado cuestionamientos éticos y científicos durante sus investigaciones. Los médicos del hospital señalan que el estudio fue sometido a una rigurosa evaluación antes de recibir la autorización de las autoridades canadienses. Martin será monitoreado durante al menos un año mientras los especialistas evalúan el funcionamiento y la seguridad del implante. Entre tanto, asegura que quiere aprovechar esta tecnología para seguir conectado con sus hijos, jugar videojuegos con ellos y demostrar que, incluso frente a una enfermedad incurable, la innovación puede ofrecer nuevas formas de mantener la comunicación y la autonomía. En Manitoba, las labores de limpieza y reconstrucción continúan mientras la provincia solicita apoyo adicional al gobierno federal para atender los daños provocados por las recientes inundaciones. Vamos con el informe. El gobierno de Manitoba solicitó apoyo al gobierno federal para hacer frente a los daños provocados por las intensas lluvias e inundaciones que afectaron a varias regiones de la provincia durante las últimas semanas. Las precipitaciones provocaron el desbordamiento de ríos, inundaciones en viviendas, daños en carreteras y afectaciones a negocios y zonas agrícolas. Algunas comunidades declararon el estado de emergencia y cientos de familias tuvieron que enfrentar sótanos inundados y pérdidas materiales. Como parte de la respuesta, la provincia amplió el programa de asistencia financiera por desastres, que ahora está disponible para residentes, agricultores, pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro afectados por las lluvias de junio. El programa busca cubrir pérdidas que no están protegidas por los seguros, como daños a viviendas principales, infraestructura y propiedades esenciales. El premier de Manitoba, Wab Kinew, explicó que la ayuda ya no se limitará a las comunidades más afectadas del oeste de la provincia, sino que estará disponible para cualquier persona que haya sufrido daños por las tormentas e inundaciones registradas durante junio. La situación también obligó al gobierno provincial a coordinar acciones con Ottawa. A principios de abril, el gobierno federal ya había aprobado una solicitud de asistencia para apoyar a comunidades indígenas amenazadas por las inundaciones, incluyendo trabajos de colocación de sacos de arena, apoyo logístico y recursos de emergencia para reducir el impacto del deshielo y las fuertes lluvias. Aunque el nivel del agua ha comenzado a descender en varias zonas, las autoridades advierten que la recuperación llevará tiempo. Los equipos de emergencia continúan evaluando los daños, mientras las familias afectadas inician las labores de limpieza y presentan solicitudes para acceder a la ayuda económica provincial. Las autoridades también piden a los residentes mantenerse atentos a las alertas meteorológicas, ya que algunas regiones siguen siendo vulnerables a nuevas lluvias durante el verano. El mundo de la música está de luto. Falleció Tommy Hunter, una de las figuras más queridas e influyentes de la música country canadiense, dejando un legado que marcó a varias generaciones. Canadá despide a una de las figuras más queridas de su historia musical. Tommy Hunter, conocido como el Caballero del Country canadiense, falleció a los 89 años por causas naturales, informó su representante. Su carrera, que se extendió por más de 5 décadas, lo convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la televisión pública y en un referente de la música country en el país. Nacido en London, Ontario, Hunter comenzó su carrera en la década de 1950 y alcanzó la fama como conductor de The Tommy Hunter Show, un programa de variedades de la CBC que permaneció al aire durante 27 años. Desde ese escenario, acercó la música country a millones de hogares canadienses y abrió las puertas a artistas que más tarde alcanzarían fama internacional, como Shania Twain y Garth Brooks. A lo largo de su trayectoria, recibió 3 premios Juno, un premio Gemini y fue incorporado al Salón de la Fama de la Música Country canadiense. En 1986 también fue nombrado miembro de la Orden de Canadá, uno de los máximos reconocimientos civiles del país, por su aporte a la cultura canadiense.
Su representante señaló que Hunter falleció mientras dormía, acompañado por su familia, en una residencia para adultos mayores de London, donde vivía desde hacía algunos meses. Le sobreviven sus 3 hijos, 4 nietos y un bisnieto. Más allá de su carrera como cantante y presentador, Tommy Hunter será recordado por haber ayudado a que la música country dejara de ser un género de nicho para convertirse en parte de la identidad cultural canadiense. Durante décadas, su estilo cercano y familiar lo convirtió en una presencia habitual en los hogares del país y en una de las personalidades más influyentes de la televisión canadiense. Los amantes de la paleontología tienen los ojos puestos en Nueva York. Antes de salir a subasta, fue presentado Goose, considerado uno de los esqueletos de tiranosaurio más completos descubiertos hasta ahora. Vamos con los detalles. Uno de los esqueletos de Tyrannosaurus Rex más completos y mejor conservados del mundo fue presentado el miércoles en Nueva York, antes de salir a subasta en Sotheby's el próximo 14 de julio. Apodado Goose, el fósil podría alcanzar entre 20 y 30 millones de dólares, la valoración más alta jamás atribuida a un dinosaurio en una venta pública. Descubierto en 2021 en un rancho de Dakota del Sur en Estados Unidos, el ejemplar vivió hace entre 72 y 66 millones de años, hacia el final del período Cretácico, poco antes de la extinción de los dinosaurios. El fósil fue preparado durante años por especialistas antes de su exhibición pública y ahora se convierte en una de las piezas estrella del mercado internacional de historia natural. Es un descubrimiento increíble. El equipo trabajó muchísimo para excavarlo. La excavación llevó 3 años y se tardó unos 3 años más en montarla. Abrieron con muchísimo cuidado las camisas de campo, limpiaron todos los elementos fósiles, identificaron cada cosa, la fotografiaron desde todos los ángulos, la catalogaron, la registraron antes de armar este gran rompecabezas. Con 11 metros y medio de longitud, Goose figura entre los mayores Tyrannosaurus Rex hallados hasta la fecha. El esqueleto conserva 183 huesos fosilizados y está completo en aproximadamente un 63%, una proporción excepcional para este tipo de descubrimientos paleontológicos. Hasta el 14 de julio, visitantes y coleccionistas podrán observar de cerca a Goose en Nueva York antes de que el imponente depredador del Cretácico encuentre un nuevo propietario más de 66 millones de años después de su desaparición. Estados Unidos inicia las celebraciones por su Día de la Independencia y uno de sus símbolos más emblemáticos volvió a brillar para conmemorar esta importante fecha. Más información. La icónica Estatua de la Libertad de Nueva York fue protagonista de un espectáculo de luz y sonido el viernes para conmemorar el aniversario número 250 de Estados Unidos. El espectáculo fue realizado en colaboración con Francia, país que donó la estatua en 1886 como celebración de su independencia, y buscó demostrar la importancia de las alianzas y la cooperación internacional. La estatua, ubicada en el puerto de Nueva York y una de las imágenes más icónicas de la ciudad, es visitada por millones de turistas cada año. Las autoridades descartaron la existencia de fosas comunes para las víctimas de los terremotos, mientras continúan las labores de identificación y apoyo a las familias afectadas. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, que decretó 7 días de duelo nacional, actualizó el saldo de muertos a 2.595 y refirió 12.400 heridos por los terremotos del 24 de junio. Rodríguez señaló que ordenó que cada cuerpo sea identificado. Yo, de entrada, dije, nadie va a fosa común. Y le di la orden al vicepresidente sectorial. Lo primero, reconocimiento por huella. Reconocimiento por huella. En los casos donde, y fotografía, en los casos donde no ha sido posible, vamos a la dentadura forense. Tenemos todos los médicos forenses en esa labor que ha permitido que cada cadáver tenga un expediente
que les permita su reconocimiento. Rodríguez defendió su gestión de la catástrofe al señalar que se pueden contar las horas desde el momento de los terremotos y cuando se ordenó el despliegue de funcionarios militares y policiales. 1967. El gobierno elude referirse a desaparecidos en sus balances oficiales, aunque indicó esta semana que el día de los sismos había unos 30.000 ciudadanos en La Guaira, de los cuales 6.461 fueron rescatados y más de 13.000 salieron por sus propios medios o ayudados por familiares y amigos. Del resto nada se sabe. Naciones Unidas calcula que son 50.000 los desaparecidos y cifra en casi 8 millones la cantidad de personas necesitadas de ayuda humanitaria. La ONU estima además las pérdidas económicas en 6.700 millones de dólares, equivalentes al 6% del Producto Interno Bruto de este país sumido en una grave crisis por años. Además del saldo de fallecidos, la tragedia dejó igualmente a miles en la calle, muchos en estacionamientos, canchas deportivas o precarios campamentos a la intemperie, sin suficiente alimento. Unos 58.000 edificios resultaron probablemente dañados o destruidos, según observaciones satelitales de la NASA. Desde Canadá en español seguimos enviando toda nuestra solidaridad a la comunidad venezolana que vive en Canadá. Un abrazo para quienes siguen pendientes de sus seres queridos. Mucha fuerza en estos momentos difíciles. Y cerramos con la pasión del fútbol. Enseguida repasaremos los resultados, las sorpresas y los momentos más destacados que nos dejó una nueva jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Vamos con más información. Cristiano Ronaldo sigue, Luka Modric se despide. En una noche cargada de emoción, nostalgia y dramatismo en Toronto, Portugal remontó sobre la hora para vencer 2-1 a Croacia y sellar su clasificación a los octavos de final del Mundial de 2026. El duelo enfrentaba a dos leyendas del fútbol mundial. A sus 41 años, Cristiano Ronaldo, y a sus 40, Luka Modric, se convirtieron en los primeros jugadores mayores de 40 años en enfrentarse en una Copa del Mundo. Tras una primera mitad de pocas emociones, el partido se transformó por completo después del descanso. Croacia golpeó primero con un gol de Ivan Perisic en el minuto 53 y llegó a rozar la clasificación. Pero entonces apareció Cristiano Ronaldo. El capitán portugués empató de penal en el 68 para marcar su tercer gol del torneo y el 11º de su carrera en 6 Copas del Mundo. Portugal resistió gracias a las intervenciones decisivas del arquero Diogo Costa, y cuando el empate parecía inevitable, Gonzalo Ramos apareció en el tiempo añadido para firmar el 2-1 definitivo con un cabezazo en el minuto 90+4. Croacia aún creyó forzar la prórroga con un gol de Joško Gvardiol en el 90+13, pero el VAR anuló la acción por fuera de juego. La decisión provocó las protestas de Modric, que probablemente disputó su último partido mundialista. Cristiano, en cambio, continúa su camino en Norteamérica. El próximo desafío de Portugal será nada menos que España y la joven estrella Lamine Yamal, una nueva prueba para un CR7 que a los 41 años sigue haciendo historia. España derrotó con autoridad 3-0 a Austria el jueves en Los Ángeles para avanzar a los octavos de final del Mundial 2026, en los que se enfrentará el ganador del cruce entre Portugal y Croacia. La campeona de Europa dio un golpe sobre la mesa en el torneo con goles de Mikel Oyarzábal al minuto 36 y 89, que llegó a 4 en el Mundial, y Pedro Porro al minuto 66, con su primera diana como internacional, en un escenario de ensueño como el SoFi Stadium. Una roca en defensa, España no concedió ni un tiro entre los 3 palos ante Austria. Su portero Unai Simón encadenó la cuarta portería sin encajar goles, igualando el récord en la competición. Con su triunfo, la Roja iguala la racha de 35 partidos sin perder lograda por la generación dorada del seleccionado español entre 2007 y 2009, quedando a 2 del récord absoluto de Italia con 37 entre 2018 y 2021. Rafinha volvió a los entrenamientos de Brasil. El atacante del FC Barcelona se había lastimado el muslo derecho en el segundo partido de la fase de grupos ante Haití el 19 de junio en Filadelfia. Desde entonces no jugaba ni hacía actividades de campo con el resto de sus compañeros, pero el viernes entrenó junto a ellos en el complejo Columbia Park en Morristown, Nueva Jersey. De todas formas, aún no se sabe si el jugador estará en el duelo del próximo domingo ante Noruega, una selección a la que los pentacampeones del mundo nunca han derrotado. Una fuente de la Confederación Brasileña de Fútbol dijo a la France Press que Rafinha podría actuar en caso de necesidad y según su evolución hasta el día del partido.
Gracias por acompañarnos una tarde más y por confiar en Canadá en español para mantenerse informados. Hoy queremos enviar un saludo muy especial para Carlos Martínez, en Quebec. Gracias por estar con nosotros cada tarde y por ser parte de esta gran comunidad. Soy Paula Pinzón. Que tengan un excelente fin de semana, muchas bendiciones y nos reencontramos muy pronto con más información en Canadá en español. Hasta la próxima. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue RCE Noticias. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en español. Hasta la próxima.